Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, en la anterior sección vimos una serie de disposiciones ampliativas, modificativas, y nos vamos ahora a lo que llama las disposiciones finales, como son revisión de los tratados y cuestiones de ese tipo. Vamos a ver. Las disposiciones finales. Revisión, modificación de los tratados. También aquí hay preguntas, bastantes preguntas, 3 en esta página. Disposiciones finales. Modificación de los tratados. Revisión de los tratados. El gobierno de cualquier el Parlamento Europeo o la Comisión podrán presentar al Consejo proyectos de revisión de los tratados. Curiosamente, al Consejo, el país correspondiente, el Parlamento o la Comisión, en caso de modificación, va a ser al Consejo, porque el Consejo lo va a estudiar y se lo va a dar luego al Consejo Europeo. Curiosamente, aquí hay una asimetría. Quienes podrán presentar al Consejo proyectos, cualquier Estado miembro, Comisión, Parlamento. Todas las anteriores al Consejo, la revisión de los tratados. El Consejo es la vía rápida para que suba al Consejo Europeo. Estos proyectos podrán tener por finalidad, entre otras cosas, la de aumentar o reducir las competencias atribuidas a la Unión en los tratados. El Consejo remitirá dichos proyectos al Consejo Europeo y los notificará a los parlamentos nacionales. Acabamos de razonarlo. Aquí dice incorrecta. La Comisión remitirá los proyectos de revisión. Sabemos que los proyectos de revisión de los tratados es el Consejo y los notificará. O sea, no es la Comisión, sino el Consejo. Es un tema interesante. Desde 2009, el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea ha establecido 2 procedimientos para la revisión de los tratados. Vamos a ver. Hay un procedimiento, vamos a ponerlo aquí, que se distinga. El procedimiento ordinario de revisión y los procedimientos de revisión simplificados. Vale. Procedimiento de revisión ordinario. El gobierno de cualquier el PE o la Comisión podrán presentar al Consejo proyectos de revisión de los tratados. Estos proyectos podrán tener por finalidad, entre otras cosas, la de aumentar o reducir las competencias atribuidas a la Unión en los tratados. El Consejo remitirá dichos proyectos al Consejo Europeo y los notificará a los parlamentos nacionales. Bien. Copia de lo que hemos visto aquí. Bien. Si el Consejo Europeo, previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, adopta por mayoría simple una decisión favorable al examen de las modificaciones propuestas, el presidente del Consejo Europeo convocará una convención compuesta por representantes de los parlamentos nacionales, de los jefes de Estado o de Gobierno de los EEMM, del PE y de la Comisión. Bien. Aquí convoca a todos. Él no convoca al Consejo porque el Consejo ya lo conoce, que ha sido el que le ha elevado esta posible modificación de los tratados. O sea, a los parlamentos nacionales, jefes de Estado o de Gobierno, que es el propio Consejo Europeo, al Parlamento y a la Comisión. Cuando se trate de modificaciones institucionales en el ámbito monetario, se consultará también al Banco Central Europeo. Bien, si es cuestión del euro, hay que consultar al Banco Central. O sea, tenemos una convención.
La Convención examinará los proyectos de revisión y adoptará por consenso una recomendación dirigida a una conferencia de representantes de los gobiernos de los EEMM. Bien, aquí entonces también dice así una conferencia. Conferencia. Está aquí abajo, pero bueno, una conferencia. Lo ponemos aquí también. O sea que tenemos una convención, esa convención representa a toda esta gente y cuando examinará y adoptará por consenso una recomendación que la dirige a una conferencia de representantes de los gobiernos, que en realidad son representantes, no tienen por qué ser el Consejo Europeo, sino los representantes. El Consejo Europeo podrá decidir por mayoría simple, previa aprobación del Parlamento Europeo. Bien, y aquí como estamos ya fuera de los tratados, porque estamos cambiando los tratados, y los cambios, modificaciones, alteraciones, supresión de los tratados, corresponde al Consejo Europeo. Pero obviamente, pues, tiene que contar ahora con el Parlamento Europeo. Repetimos. El Consejo Europeo podrá decidir por mayoría simple, previa aprobación del Parlamento Europeo, no convocar una convención cuando la importancia de las modificaciones no lo justifique. En este último caso, el Consejo Europeo establecerá un mandato para una conferencia de representantes de los gobiernos de los EEMM. Bien, se quita la convención porque no es importante, pero sí mantiene la conferencia. El presidente del Consejo convocará una conferencia de representantes de los gobiernos de los EEMM con el fin de que se aprueben de común acuerdo las modificaciones que deban introducirse en los tratados. Las modificaciones entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los EEMM de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Bien, después de que está la revisión, obviamente hay que darlo a los parlamentos nacionales por si en nuestras constituciones fuesen en contra. Y sabemos que si alguna constitución va en contra de esta revisión, habría primero que acudir a una reforma de la Constitución para poder después aceptar el tratado con la reforma. Aquí hay otra pregunta, vamos a ver, de plazos. Sí, transcurrido un plazo de 2 años desde la firma de un tratado modificativo de los tratados. Bien, se ha firmado, pero aún no se ha ratificado. Las 4/5 partes de los EEMM lo han ratificado y uno o varios EEMM han encontrado dificultades para proceder a dicha ratificación. El Consejo Europeo examinará la cuestión. Bien, las 4/5 partes lo han ratificado, pero hay una quinta parte que no lo ha ratificado todavía. No lo ha ratificado. La pregunta aquí era qué plazo de transcurrir si las 4/5 partes lo han ratificado y uno o varios Estados miembros han encontrado dificultades, no lo han ratificado. El plazo son 2 años. Procedimientos de revisión simplificados. El gobierno de cualquier el Parlamento Europeo o la Comisión podrán presentar al Consejo Europeo proyectos de revisión de la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la UE, relativas a las políticas y acciones internas de la Unión. Bien, en el procedimiento simplificado no entra como aquí entraba el Consejo, era previo el Consejo, ¿recordamos? El Consejo que informaba a todo, pero el Consejo. Aquí, sin embargo, parece que el Consejo no, en los simplificados, directamente el gobierno de un Estado miembro, Parlamento o la Comisión. Y relativo a las políticas y acciones internas. Cosa interna es cosa más sencilla que cuando afecta a cosas externas. Por eso es procedimiento simplificado. Directamente ahora el Consejo Europeo. El Consejo Europeo podrá adoptar una decisión que modifique la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la UE.
El Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, así como al Banco Central Europeo en el caso de modificaciones institucionales en el ámbito monetario. Tiene que ser por unanimidad, previa consulta y demás, en el ámbito monetario. Previa consulta al Parlamento, la Comisión y el Banco Central Europeo. Porque es un tema monetario, tiene que opinar el Banco Central. Que hablaremos después del Banco Central. Ahora, esta decisión... La decisión no podrá aumentar las competencias atribuidas a la Unión por los tratados. Las competencias internas no las altera. Cuando el Tratado de Funcionamiento de la UE o el título V del presente tratado dispongan que el Consejo se pronuncie por unanimidad en un ámbito o en un caso determinado, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión que autorice al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada en dicho ámbito o en dicho caso. El presente párrafo no se aplicará a las decisiones que tengan repercusiones militares o en el ámbito de la defensa. Bien, esto es un poco complicado porque nos están diciendo, cuando el tratado afecta al título quinto, aquí no nos van a preguntar el título quinto, ¿eh? Entonces aquí el procedimiento cambia. No vamos a ir ni al título quinto. Entonces sería, dispone que el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión para que el Consejo se pronuncie por mayoría cualificada, etcétera, etcétera. Bueno, pues no se puede aplicar en el ámbito de la defensa. Estas decisiones, procedimientos de revisión, no se pueden aplicar en defensa. Cuando el Tratado de Funcionamiento de la UE disponga que el Consejo adopte actos legislativos con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión que autorice a adoptar dichos actos con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Bien, esto es ya meternos en demasiados berenjenales. Cualquier iniciativa tomada por el Consejo Europeo en virtud de los párrafos primero o segundo se transmitirá a los parlamentos nacionales. En caso de oposición de un parlamento nacional notificada en un plazo de 6 meses a partir de esta transmisión, no se adoptará la decisión contemplada en los párrafos primero o segundo. A falta de oposición, el Consejo Europeo podrá adoptar la citada decisión. Para la adopción de las decisiones contempladas en los párrafos primero o segundo, el Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Bien, yo aquí no veo mucha posibilidad de preguntas, salvo que los procedimientos de revisión simplificados serán políticas y acciones internas, y el Consejo Europeo por unanimidad se pronunciará, no podrá aumentar las competencias atribuidas y el resto nada. Vamos a ver un Estado europeo, tiene que ser de Europa, por ejemplo Serbia, que no pertenece, que quiere ingresar. Solicitud de ingreso. Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Bien, artículo 2, aquello de la democracia representativa, la solidaridad, la igualdad, etcétera, etcétera. Bien, dice que podrá solicitar. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales. Bien, de momento a los parlamentos, los 27 más el Parlamento Europeo. Ahora mismo va la cosa de parlamentos. Ahora también, dice, se informará. Ahora, ¿a quién se va a dirigir el Estado solicitante? Como ya sabemos, al Consejo. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Bien, el Parlamento por mayoría a secas, pero el Consejo tiene que ser por unanimidad.
porque son los gobiernos. Están muy pendientes a ver quién va a entrar aquí. Entonces, el Consejo por unanimidad. El Parlamento Europeo, sin embargo, por mayoría. Ya sabemos que la mayoría simple corresponde a nuestra mayoría absoluta, la mitad más uno. Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los tratados sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Bien, es decir, como tienen todos los Estados, tienen que ratificarlo, o sea, esto tiene que pasar por todos, por los 27, para que en función de sus constituciones ratifiquen que sí, que están de acuerdo con que este miembro entre. La pregunta aquí, ¿a quién dirigirá solicitud el Estado europeo? Obviamente al Consejo. Una cosa es que se informe al Parlamento Europeo y a los nacionales, pero la solicitud, la instancia, va al Consejo. Retirada de un país miembro, caso de reciente del Reino Unido. Retirada de un país miembro. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. Bien, como ya el país ya es miembro, pues no tiene que dirigirse al Consejo, sino al Consejo Europeo, al resto de sus compañeros. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Es decir, te vas, pero vamos a llegar a un acuerdo de cómo va a ser, de cómo te vas a ir y el futuro de nuestras relaciones. Lo que pasó con Inglaterra. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. Bien, el Consejo Europeo da el visto bueno, pero ¿quién celebra luego físicamente el acuerdo? El Consejo a secas. El Consejo Europeo negociará el acuerdo, pero al final el que celebrará el acuerdo es directamente el Consejo. Los tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los 2 años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo. Bien, podría ser pregunta. El tratado deja de aplicarse en ese Estado que se va a partir de la fecha de entrada del acuerdo de retirada, o, si no lo quiere así, en un plazo de 2 años prorrogable. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten. Claro, en esas negociaciones ya no participa ya Reino Unido ya no formaba parte del Consejo Europeo, no participa en las deliberaciones ni tampoco participaba en el Consejo. Entonces, no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le puedan afectar. No participa. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento. Bien, se solicitará al procedimiento como si fuese un nuevo Estado. Esto lo he puesto aquí porque no estaba en el otro temario, pero como salió esta preguntita, bueno, pues lo voy a poner. La verdad, esto es, nunca lo hubiese puesto en el temario anterior, nunca. De hecho, no lo puse, pero mira por dónde salió. Así que lo vamos a leer. Vaya a ser que se repita y no nos tomen por tontos. De los tratados. Los tratados se aplicarán al Reino de Bélgica, a la República de Bulgaria, a la República Checa, al Reino de Dinamarca, a la República Federal de Alemania, a la República de Estonia, a Irlanda, a la República Helénica,
al Reino de España, a la República Francesa, a la República de Croacia, Que está dando vuelta por todos los participantes, por todos los miembros de la Unión Europea. a la República Italiana, a la República de Chipre, a la República de Letonia, a la República de Lituania, al Gran Ducado de Luxemburgo, a la República de Hungría, a la República de Malta, al Reino de los Países Bajos, a la República de Austria, a la República de Polonia, a la República Portuguesa, a Rumanía, a la República de Eslovenia, a la República Eslovaca, a la República de Finlandia, al Reino de Suecia y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bueno, aquí se me había pasado. Al Reino, aquí se acabó. Ahora ya no, esto estaba en un principio, estaba así. Y al Reino de Suiza ya no se aplica el tratado. Esto no lo había visto. Y al Reino, un momento que vamos a ver las Islas Feroe, que la estuve mirando el otro día, y voy a hacer una consulta a qué país pertenecen. Vamos a ver qué país. Un momentito, estamos con la inteligencia artificial. Ya va saliendo, un momentito. Reino de Dinamarca. Bien. Vamos a ponerlo aquí. A las Feroe. Mostrar pestañas. Reino de Dinamarca. Deben de estar, a saber dónde estarán estas islas. Reino de Dinamarca. Isla Feroe. Bien. Bueno, pues estamos ya concluyendo. Vamos a leer lo que no lo hemos leído esto. No obstante lo anterior. No obstante lo anterior, los tratados no se aplicarán a las Islas Feroe, Reino de Dinamarca. Bien. Una pregunta bastante estúpida, ¿verdad? Esto es una pregunta estúpida total. Pero bueno, vamos a ver el cuestionario largo mucha atención, porque condensa todo lo que ya acabamos de ver en las últimas 3 sesiones. Cuestionario 57. ¿Qué significa que la Unión Europea tenga competencia exclusiva en un ámbito? Significa que solo la Unión Europea puede legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en ese ámbito, mientras que los Estados miembros solo pueden hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión. Menciona un área de competencia exclusiva de la Unión Europea. Bien, aquí la pregunta puede ser, la competencia exclusiva dice, nunca jamás los estados podrán, sí podrán también, si son facultados o para aplicar los actos, para hacerlos, no para pensar en ellos, sino para aplicarlos. O sea que adoptar, mientras que los estados miembros solo podrían tener competencia dentro de la competencia exclusiva si son facultados por delegación o para aplicar los actos. O sea, no sería absolutamente siempre. Menciona un área de competencia exclusiva de la Unión Europea. La Unión Aduanera. La política monetaria para que Estados miembros es competencia exclusiva de la UE. Para los Estados miembros cuya moneda es el euro. ¿Qué es la competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros? Es cuando tanto la Unión Europea como los Estados miembros pueden legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en un ámbito determinado. Bien, recordad que en un primer tiempo interviene la Unión Europea y en un acto posterior pues intervienen los Estados. Proporciona un ejemplo de ámbito de competencia. Aquí se me ha ido el punto. Vamos a ver. Ahora sí.
Proporciona un ejemplo de ámbito de competencia compartida. El mercado interior. ¿Qué ocurre si la Unión Europea no ejerce su competencia en un ámbito de competencia compartida? Los Estados miembros pueden ejercer su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido o haya dejado de ejercer la suya. Bien, se corresponde con el comentario que os acabo de hacer. ¿En qué consiste la coordinación de políticas económicas y de empleo dentro de la Unión Europea? En que los Estados miembros coordinan sus políticas económicas dentro de la Unión, adoptando medidas generales de políticas económicas, con disposiciones particulares para los Estados miembros cuya moneda es el euro. ¿Cuáles son algunos ámbitos de acciones de apoyo, coordinación o complemento por parte de la Unión Europea sin sustituir la competencia de los Estados miembros? Protección y mejora de la salud humana, la industria, y la cultura. ¿Qué papel juega la Unión Europea en la política exterior y de seguridad común? La Unión tiene competencia para definir y aplicar una política exterior y de seguridad común, incluyendo la definición progresiva de una política común de defensa. ¿Cómo pueden los Estados miembros legislar en ámbitos de competencia exclusiva de la Unión Europea? Los Estados miembros únicamente pueden legislar en estos ámbitos si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión. Bien, esto también corresponde con el anterior comentario que te decía. En ningún caso pueden los Estados miembros intervenir en ámbitos de competencia exclusiva, sí, facultados o para aplicar los actos. Que prohíbe el principio de no discriminación en el ámbito de los tratados de la UE. Prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad. ¿Quién puede ser considerado ciudadano de la Unión? Toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión reemplaza a la ciudadanía nacional. No. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Menciona un derecho de los ciudadanos de la Unión. El derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Que establece la Unión para garantizar el funcionamiento del mercado interior. Medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento, implicando un espacio sin fronteras interiores. Que comprende la Unión Aduanera de la UE. La totalidad de los intercambios de mercancías, implicando la prohibición de derechos de aduana de importación y exportación entre Estados miembros y la adopción de un arancel aduanero común con terceros países. ¿Cómo se promueven los intercambios comerciales dentro de la Unión? La Comisión guía la promoción de intercambios comerciales entre los Estados miembros y terceros países, la evolución de las condiciones de competencia dentro de la Unión, y las necesidades de abastecimiento en materias primas y productos semielaborados. ¿Qué restricciones están prohibidas entre los Estados miembros en relación con la libre circulación de mercancías? Las restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente. ¿Bajo qué condiciones pueden existir restricciones a la importación o exportación entre Estados miembros? Solo justificadas por razones de orden público, moralidad, seguridad públicas, protección de la salud y la vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico o protección de la propiedad industrial y comercial. Que implica la libre circulación de trabajadores dentro de la UE. La abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. ¿Qué es el espacio de libertad, seguridad y justicia, ELSJ? Es un área dentro de la Unión Europea diseñada para garantizar la libre circulación de personas,
la seguridad y la justicia sin fronteras internas, respetando los derechos fundamentales y las diferentes tradiciones y sistemas jurídicos de los Estados miembros. ¿Qué garantiza el ELSJ en cuanto a la movilidad de personas? Garantiza la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores de los Estados miembros. ¿En qué se basa la política común de asilo, inmigración y control de fronteras exteriores? Se basa en la solidaridad entre los Estados miembros y el trato equitativo a los nacionales de terceros países, incluyendo a los apátridas como equivalentes a los nacionales de terceros países. ¿Cómo busca el ELSJ garantizar un nivel elevado de seguridad? Mediante medidas de prevención de la delincuencia, racismo y xenofobia, coordinación y cooperación entre autoridades competentes, y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal. ¿Qué es el Comité Permanente creado dentro del Consejo Europeo? Es un comité destinado a fomentar e intensificar la cooperación operativa en materia de seguridad interior dentro de la Unión, coordinando la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros. ¿Qué medidas se definen para la prevención y lucha contra el terrorismo? Se definen mediante reglamentos, marcos de medidas administrativas sobre movimiento de capitales y pagos, como la inmovilización de fondos de entidades no estatales implicadas. ¿Qué busca la política de fronteras de la UE? Busca garantizar la ausencia de controles de personas en fronteras interiores, los controles eficaces en fronteras exteriores y la instauración de un sistema integrado de gestión de fronteras exteriores. ¿Cuál es el objetivo de la política común de asilo? Ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional, garantizando el principio de no devolución. ¿Cómo se enfrenta la UE a la inmigración ilegal y la trata de seres humanos? Mediante una política común destinada a garantizar la gestión eficaz de los flujos migratorios, trato equitativo de los nacionales de terceros países y la lucha reforzada contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. ¿Qué rol juega el reconocimiento mutuo en la cooperación judicial en materia civil? Es la base para desarrollar una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, asegurando el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y extrajudiciales entre Estados miembros. ¿Cuáles son los principales ámbitos delictivos de especial gravedad en la cooperación judicial en materia penal? Incluyen el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de drogas y armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada. ¿Cómo contribuye la cooperación policial al ELSJ? A través de la recogida, análisis e intercambio de información relevante, el apoyo a la formación de personal y el desarrollo de técnicas comunes de investigación para prevenir y detectar infracciones penales. ¿Qué principios guían la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente? Los principios de cautela, acción preventiva, corrección preferente en la fuente de los atentados al medio ambiente y el principio de quien contamina paga. ¿Cuál es el objetivo principal de la política de asilo de la UE? La reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza, respetando el principio de no devolución y ofreciendo protección a quienes la necesitan. ¿Cómo se fomenta la integración de nacionales de terceros países en la UE? El PE y el Consejo pueden establecer medidas para apoyar la acción de los Estados miembros destinada a propiciar la integración, sin armonizar las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. ¿Cuál es el objetivo principal de la política de cooperación para el desarrollo de la UE? Reducir y, finalmente, erradicar la pobreza.
¿Cómo asegura la UE que sus políticas no afecten negativamente a los países en desarrollo? Teniendo en cuenta los objetivos de cooperación para el desarrollo al aplicar políticas que puedan afectar a estos países. ¿Qué tipo de acciones lleva a cabo la UE en su cooperación económica, financiera y técnica con terceros países? Acciones que incluyen ayuda en el ámbito financiero, siendo coherentes con la política de desarrollo de la UE. ¿Cómo se caracteriza la ayuda humanitaria de la UE? Se basa en principios de derecho internacional, imparcialidad, neutralidad y no discriminación. ¿Qué mecanismo utiliza la UE para promover la cooperación operativa en materia de seguridad interior? Se crea un comité permanente en el Consejo para fomentar e intensificar esta cooperación. ¿Cómo reacciona la UE frente a una víctima de ataque terrorista o catástrofe? Actuando conjuntamente en espíritu de solidaridad y movilizando todos los instrumentos disponibles, incluidos medios militares. ¿Qué procedimiento sigue la UE para la revisión de los tratados? Se pueden iniciar mediante propuestas del gobierno de UNEM, el P o la Comisión, y requieren la unanimidad en el Consejo Europeo. ¿Cuáles son las dos vías de procedimiento para revisar los tratados de la UE? Procedimiento de revisión ordinario y procedimientos de revisión simplificados. ¿Qué sucede si UNEM decide retirarse de la UE? Debe notificar su intención al Consejo Europeo, negociar un acuerdo de retirada, y los tratados dejarán de aplicarse al Estado en cuestión tras la entrada en vigor del acuerdo o después de 2 años de la notificación. Bien, puede haber prórroga también. ¿Cómo puede un Estado solicitar su ingreso en la UE? Presentando su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad tras consultar a la Comisión y obtener la aprobación del P. ¿Qué pasa si un Estado miembro que se ha retirado quiere reincorporarse? Su solicitud se someterá al mismo procedimiento que para cualquier nuevo ingreso en la Unión. ¿Cómo asegura la UE el cumplimiento de sus políticas de cooperación para el desarrollo? A través del P y el Consejo, adoptando medidas legislativas bajo procedimiento ordinario. ¿Qué implica la cláusula de solidaridad de la UE? Una actuación conjunta de la UE y su SEM en caso de ataques terroristas o catástrofes, ofreciendo asistencia necesaria. Que establece la política común de inmigración de la UE. Una gestión eficaz de los flujos migratorios y un trato equitativo de los nacionales de terceros países. ¿Cómo contribuye la UE al mantenimiento de la paz y seguridad internacional? A través de su política exterior y de seguridad común, incluyendo acciones de cooperación y ayuda humanitaria. ¿Quiénes pueden presentar proyectos de revisión de los tratados de la UE? El gobierno de cualquier Estado miembro el Parlamento Europeo o la Comisión. ¿Qué procedimientos existen para la revisión de los tratados de la UE? Procedimiento de revisión ordinario y procedimientos de revisión simplificados. ¿Qué se requiere para que el Consejo Europeo examine propuestas de revisión bajo el procedimiento ordinario? Una decisión favorable del Consejo Europeo, previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión. ¿Qué organismo puede convocar el presidente del Consejo Europeo si se decide examinar las modificaciones propuestas? Una convención compuesta por representantes de los parlamentos nacionales, jefes de Estado o de gobierno de los del P y de la Comisión. ¿En qué casos el Consejo Europeo puede decidir no convocar una convención? Cuando la importancia de las modificaciones propuestas no justifique la convocatoria de una convención. ¿Cómo entran en vigor las modificaciones a los tratados? Después de haber sido ratificadas por todos los conforme a sus respectivas normas constitucionales. ¿Qué sucede si,
Tras 2 años desde la firma de un tratado modificativo, algunos no han ratificado el tratado. El Consejo Europeo examina la cuestión. Creo recordar que era un quinto, ¿no? Un quinto de los países no han ratificado en 2 años. ¿Qué ocurre si un desea retirarse de la Unión? Debe notificar su intención al Consejo Europeo, y se negocia un acuerdo que establezca la forma de su retirada. Cuando dejan de aplicarse los tratados a un Estado que decide retirarse. Desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, 2 años después de la notificación de la intención de retirarse. ¿Cómo se inicia el procedimiento para un Estado que desea unirse a la UE? Presentando su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad tras consultar a la Comisión y obtener la aprobación del Parlamento Europeo. Bien, fijar lo que dice cómo se inicia el procedimiento, porque al final el que tiene que dar visto bueno va a ser el Consejo Europeo, pero el inicio lo hace el Consejo por unanimidad, consultando a la Comisión y al Parlamento. ¿Qué decisiones puede adoptar el Consejo Europeo bajo el procedimiento de revisión simplificado? Modificar la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la UE. ¿Puede una decisión tomada bajo el procedimiento de revisión simplificado aumentar las competencias de la Unión? No. Dicha decisión no puede aumentar las competencias atribuidas a la Unión por los tratados. ¿Qué mecanismo permite cambiar la necesidad de unanimidad a mayoría cualificada en ciertos ámbitos? Una decisión del Consejo Europeo que autorice al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada en esos ámbitos. ¿Qué se requiere para que una decisión del Consejo Europeo bajo procedimientos simplificados entre en vigor? La aprobación por los Estados miembros, de conformidad con sus normas constitucionales. ¿Cuál es el proceso si un que se ha retirado desea volver a unirse a la UE? Su solicitud se somete al mismo procedimiento aplicable a cualquier nuevo ingreso en la Unión. Bien, con esto terminamos. Seguiremos después con los órganos consultivos que nos quedan. Banco Central, Banco Europeo. Aquí no sale mucho, ya vemos que no hay mucho interés. Y con eso pasaremos luego a actos jurídicos. Nos quedan 2 sesiones. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que esto os sirva para cambiar y mejorar vuestra vida para siempre.